cómo usar tu sociedad. El objeto de esta presentación es tratar un tema bien particular, bien práctico de las sociedades, que consiste en optimizar su trabajo y cuidar el patrimonio que tienen, y la ley solamente da una ventana eficiente para esto, que es el uso de las sociedades comerciales. Entonces, va a haber un código QR ahí que va a aparecer, que lo pueden fotografiar, escanear con su celular, para que puedan seguirnos por redes sociales. Ahí subo contenido con relativa regularidad. Entonces, la primera parte de la presentación lo voy a hacer lo más sucinta posible para dejar el máximo espacio para las preguntas. Entonces, esto se basa en la historia de Dani Labor. Dani Labor es cualquier persona de cualquier género, de lo que sea, cualquier persona que tiene una característica y que vive del producto de su trabajo. Por lo general va a ser un profesional. Este profesional, si es como tal y ejerce como tal, es contribuyente de segunda categoría. Entonces, su tributación va a lo que se llama el global complementario en términos finales, derechito, sin decir más. ¿Qué significa en la práctica? Que tributa sobre la base de sus ingresos. Es decir, más plata vende, por lo general lo va a boletear, más entra a su global complementario, por la vía de la segunda categoría, que es esta planilla que aparece en pantalla y que es exactamente la misma para todo el efecto. ¿Qué es lo importante de esto? Sepan que por las ventas que tienen, es perfectamente posible en un año llegar a este número, que son 110, y terminar en el tramo del 40%. Recuerden, estos son solamente las ventas. No considera los gastos necesarios para hacerlo, solamente por vender, es decir, por trabajar. Si uno llega a este punto, que son 40, significa que le están trabajando al fisco hasta el mes de mayo. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, al fisco, y recién después para uno. ¿Qué significa esto en general? Puede que de su trabajo, Dani Labor comparta 40% de todo lo que haya hecho en el año, primero con el fisco, antes que para él. Segundo, con el producto, con lo que queda, se paga la vida, dentro de lo cual todo el consumo que va a tener va a estar recargado con un 19%. Y si todavía le sobra algo y se le ocurre acumular, va a tener en su patrimonio bienes que probablemente vayan a estar pagados, primero con deuda y después finalmente pagados, para que finalmente asuma más encima los riesgos del patrimonio, porque las cosas pertenecen para su dueño. Si es que uno tiene patrimonio pagado ya y pasa algo y hay que responder, responde con su patrimonio. Y si tiene bienes con que responder, va a terminar perdiéndolos. Significa que básicamente nuestro Dani, o nuestra Dani, sufre de tifo, este pobre que lo condenaron a trabajar para siempre, que consiste en levantar su piedra hasta la cúspide de una montaña, y después la piedra cae. Y después él baja, pesca la misma ola y trabaja como bruto, trabaja. Esto es el cabeza de palo que trabaja como bruto. Trabaja infinitamente. Y vuelve siempre a la casilla de partida. Y vuelve a hacerlo. Esto es lo mismo que trabajar para el fin de mes, si se fijan. Trabajo, llego a fin de mes, vuelvo a la casilla de partida, y después lo mismo. Y a fin de año se dan cuenta que el que trabaja así, pagó el año, se da el abrazo año nuevo, y el 1 de enero está igual que el 1 de enero del año anterior. Y así todos los años. Es el mal de sí. Llega a todos. ¿Cuál es la diferencia con una sociedad? Primero el impuesto, IVA y renta. Y lo más importante, en verdad, es la limitación de responsabilidad. Cuando se devuelve la piedra de Sísifo, no es solamente por estar dándole la vuelta todos los meses y todos los años a la misma cosa, sino también poder eventualmente estar perdiendo todo lo que haya alcanzado a acumular por tener que responder por obligación. ¿Cómo se arma esta cuestión? Las sociedades. Las sociedades son una persona jurídica con patrimonio propio, es decir, tiene sus propias obligaciones, su propio patrimonio distinto del de sus socios accionistas. Entonces, Dani puede ser uno o varios. Lo primero que va a hacer es crear una sociedad, y al interior de esa sociedad va a tener todas las obligaciones, va a tener todo. Después le voy a decir más o menos qué es lo que podría tener Dani como gran máximo, pero por el principio primero de limitación de responsabilidad hay que distinguir con quién voy a formar las sociedades, para qué voy a tener las sociedades. Abajo normalmente van a estar lo que llamamos la sociedad operativa, donde van a estar todas las obligaciones. Todo lo que podría tener algún riesgo, todo aquello por lo que yo podría llegar a responder, van a estar abajo, en la sociedad operativa. Cuando estas produzcan, y en términos más eficientes que como persona natural, sobre todo desde el punto de vista tributario, entonces mandamos el resultado para arriba en las sociedades de inversión, y ahí se acumula el patrimonio. Si se fijan, estamos atajando las sociedades de inversión, el patrimonio, antes de que llegue a impactar la tributación final, que son de los socios arriba, donde solamente vamos a meter lo que queremos.
¿Qué significa esto esquemáticamente? Que nuestro querido Dani va a ver su actividad de esta forma al interior de la sociedad. Esto es un estado de resultado. El estado de resultado dice qué es lo que he hecho o cómo me ha ido. Entonces tienes ventas y alguien que piensa eficientemente va a estar pensando en mi actividad. ¿Cuáles son los desembolsos que impone hacer para poder llegar a vender? Y esos son los gastos necesarios para generar la renta. ¿Y qué efecto tienen? Tiene que de las ventas se deducen los gastos y al final el impuesto que voy a estar pagando va a ser sobre una base menor. Recuerden que como personita natural, nuestro pobre Dani tenía un montón de ventas y eso lo podía poner rápidamente en el tramo del 40%. Aquí a las ventas le vamos a poder sacar todos los gastos que aparecen en la pantalla y sobre una base muy menor vamos a terminar pagando una tasa que no se mueve, independiente de cuánto sean, que va a ser la tasa de primera categoría. Este año estamos en 10% para ProPyme, 12,5 el próximo año y después vuelve a la tasa natural del 25. Ahora, fíjense, esto es lo duro que hay que entender, porque los principales impuestos son el IVA y la renta. Esos son los impuestos más grandes, las principales fuentes de recaudación del fisco y el impuesto con las tasas y las bases más fuertes que hay dentro de lo que nosotros incumbe. Si se fijan, en las ventas se encuentra el IVA y al final, si es que me fue bien, se encuentra la renta. Es decir, los impuestos más importantes graban precisamente del trabajo. O sea, lo que estamos acá, lo que vivimos del producto de nuestro trabajo, lo que estudiamos para trabajar, para hacer todo, para mover toda esta historia, sufrimos al principio y al final los impuestos más grandes. Entonces es fundamental tener una sociedad, porque la diferencia es, o como persona natural, me como crudo estos dos impuestos, o a través de una sociedad optimizo para empezar a aprovechar en el IVA el ciclo de débito y crédito, porque soy contribuyente de IVA, y en la renta aprovecho los gastos antes de que me hagan bolsa. Y sepan que el impuesto a la renta de primera categoría que paga la sociedad se aprovecha como crédito, como persona natural. Y a través de toda esta ingeniería, lo que podemos hacer es controlar el nivel de tributación global o final al término del año. La renta impacta al 31 de diciembre. Entonces yo tengo todo el año en una sociedad para ver cuánta plata me voy a meter al bolsillo. Y si, para dar un número grueso, si me hago pagar 4 millones mensuales a fin de año, eso me va a tener en el tramo del 13,5 y eso lo puedo prever. Contribuir en el 13,5 significa que el trabajo del fisco hasta el 18 de febrero, que es mucho menos otros que están trabajando hasta el mes de mayo. Entonces, esto es muy esquemático, muy general, tienen derecho ahora y espero por favor que me hagan preguntas sin perjuicio que vamos a ver en particular el caso de Carlos, quien me envió su pregunta de antes y es bien completa y bien esquemática para efecto de esta presentación. Entonces, si nadie se adelanta, podemos empezar de inmediato con Carlos. 3, 2, 1, Carlos, ¿le damos? Ahí, activa tu micrófono, vamos a empezar la conversación. Dele nomás. Pregunta, ¿estoy autorizado para mostrar la planilla que me mandaron? Sí, ya, genial. Por supuesto. Después todos le van a deber un pequeño comentario amable a Carlos, que va a compartir su caso. Cálculo impuesto, ahí está, creo, que está Sí. revisando. ¿O seguir la proyecto yo? El caso de Carlos es súper bueno porque es bien esquemático. Tenemos dos fuentes. ¿Se ve la planilla, verdad? Sí. Ya, bien. Para resumir, la pregunta de Carlos consiste en cómo puedo hacer una combinación lo más eficiente posible de ingresos entre el sueldo de la sociedad y los dividendos que percibo por ella. Es decir, recuerden que el global complementario se compone de los ingresos de todas las fuentes que hay disponibles. Las típicas que se usan son el sueldo, que yo puedo perfectamente tener un contrato de trabajo con mi sociedad y cotizar con todas las de la ley. Y además, cuando quedan utilidades, tengo derecho a distribuir dividendos y hacerme pagar con eso. Ahora, cada fuente de ingreso tiene un tratamiento distinto. El sueldo va a ser gasto para la empresa, pero para mí el ingreso que viene sin ningún crédito. Es decir, la sociedad va a pagar el impuesto de segunda categoría por mí en el tiempo, estamos de acuerdo, pero básicamente estamos grabando el trabajo del trabajador. Y después está la utilidad que tiene la sociedad, que el accionista puede percibir y eso también va a aumentar su valor complementario, pero como esa plata viene con el impuesto de primera categoría de la sociedad pagado, entonces yo lo puedo usar en mi tributación personal. Entonces, como son distintas reglas, para llegar a hacer una fórmula de cuánto tengo que sacar por una y otra fuente,
no es tan fácil para dar con el óptimo. Entonces, estamos viajando, el objetivo primario, el propuesto, digamos, el que tomamos por defecto es ¿qué tal si caemos en la casilla del 13,5? Es decir, recibir máximo 51 millones a fin de año. Esto lo calculé, son 51, 371, 880 dividido en 12, significa que estoy percibiendo como persona natural 4.280.000 al mes. Es el gran Eso es máximo que yo bruto. puedo recibir para estar en el 13,5, porque Eso es bruto, psicológicamente es lo que... ¿cierto, Paul? Ya, aquí empieza el comentario porque tengo que revisar justamente la planilla que me hasta acá, porque Carlos, que es sumamente diligente, me hizo una planilla de cómo él entiende todo esto. Es decir, le expliqué estos conceptos, lo tradujo él en una planilla y lo compartió conmigo. Fue genial. El asunto es, si tiene vamos a empezar con el sueldo. Si tiene 5 millones de pesos de remuneración, está por encima del tope imponible. Lo que va a estar afecto a impuestos de segunda categoría es la remuneración y se va a deducir de eso lo que se paga en AFP y el 7%, el plan de salud obligatorio. Y sobre lo que queda, esa es la base para calcular el impuesto de segunda categoría. Entonces, a tu primera pregunta es, si el bruto o el líquido es una base especial. Es a tu sueldo bruto, que son tus remuneraciones, tienes que restarle AFP y salud. Y digo AFP porque ahí está incluido el seguro de cesantía. Entonces, es básicamente la plata que se va a la AFP, no solamente tus cotizaciones sociales. Más el 7% obligatorio, no más que eso. Y esa es la base para calcular. Entonces, esto está con un tope, que es el tope imponible, que hoy día son más o menos 3 millones de pesos, y sobre eso hay que calcular cuánto quería el bruto. Entonces, el primer comentario de esta planilla es que no son los 5 millones lo que hay que calcular, sino que los 5 millones menos esos gastos. Que los dos sumados deben ser algo como del orden de las 800 lucas. Entonces, aquí hay que ponerle menos. ¿Cuánto menos puedo sacarle entonces al sueldo? Te diría que hay que considerar dos factores. Primero hay que saber cuánto cuesta tu plan de salud y con cuánto quieres cotizar y cuánto necesitas cotizar. Saber que el tope imponible está más o menos en los 3 millones de pesos y eventualmente saber si es que necesitas demostrar remuneraciones para algún efecto práctico. Típico caso, cuando quieras mostrarle tus papeles al banco para pedir un crédito hipotecario. Y ahí las reglas de base son que tienes que pescar tu ingreso, perdón, por remuneración, multiplicarlo por 50, eso es lo que te va a pasar el banco. Y después de tus ingresos mensuales, tienes que saber que un cuarto de ellos va a definir cuánto va a ser el monto del dividendo y, por tanto, los años en los que te puede endeudar. Si sabes todo eso, entonces puedes dar con qué nivel de remuneración puedes vivir tranquilo. Vamos a suponer aquí que son 3 millones de pesos porque es el tope imponible y con eso se cubre tu plan de salud. ¿Puedo asumir eso? Sí. Ya. Si tienes todos esos factores listos, sabes cuál es el óptimo de tu remuneración. Vamos a asumir que son estos tres, y si son eso, entonces, para efecto de calcular el impuesto segunda, a estos tres, que va a ser el bruto, vamos a tener que restarle lo que le pagan a AFP y el 7% de salud. Y ahí vaya a tener la base para el impuesto segunda, y el saldo lo podemos complementar con dividendos en la medida que tenga utilidades suficientes para justificar. Ese es el principio. Oye, Es un montón de información la que acabo de mandar, así que obviamente me tienen que hacer muchas preguntas. ya, mira, yo hice los dos escenarios. ¿Puedes dejar la planilla, por favor? Perdón, sí. Los dos escenarios, pues, justamente para llegar a los 51 millones y tanto de ingresos anuales, ¿cierto? ¿Ya? Para caer dentro del 13,5% exigido para no pagar más. Entonces, Sí. pero ahora tú me estás diciendo que para calcular la base del impuesto tengo que restar los 5 millones en este caso, menos lo que pago en AFP más ISAPRE. Claro. Y eso multiplicarlo por 12. Sí. Y ese es el Mira, monto a calcular. hagamos el ejercicio rápido. Voy a pescar el escenario 2 que está acá. Entonces vamos a asumir que tu remuneración total son 5 millones. Entonces a eso le vamos a sacar al ojo. Vamos a Ahí está, asumir en que todo son los... caso, ¿Cómo? al lado. Al lado son los 387 más los 206. Pero hagamos el ejercicio para verlo. Entonces, Sí, sí, lo que sí. estoy diciendo acá es si los 5 son tu remuneración, más o menos la base para calcular el impuesto segundo deben ser 4 millones 2. Si lo bajamos a 3, Mm.
que el tope imponible, básicamente tengo que hacer el mismo ejercicio, porque como estamos en el tope, el mismo nivel de descuento por cotizaciones sociales, entonces vamos a decir que esto menos 800. Por supuesto que esto lo vamos a tener que realizar con números precisos, pero para efecto esquemático está el líder. Entonces, si te bajáis a 3 y le sacáis los mismos costos provisionales, vaya a pasar de 4.2 a 2.2 en base de impuestos de segunda categoría. La segunda categoría, en lo que refiere a la planilla, es exactamente igual que el global complementario. Con esto sabemos que por la vía de tu contrato de trabajo, o digamos, podemos proyectar que de aquí a diciembre, podemos asumir que hay 42 millones en tu global complementario. Entonces, ahora hay que hacer 51 menos 42, que son 9. Entonces sabemos que podemos ponerle 9 de dividendos a tu patrimonio y nos vamos a quedar todavía en el 13,5. Con 42 ya está en 13,5, 42 más 9, 51, todavía está en 13,5. Y esos 9, entonces aquí vamos a decir que son 9, voy a inventar, si vamos a poner dividendos 333, 9 dividendos, aquí está en 51,400 y me pasé. Entonces tiene que ser menos. 3, 3 y 2. 8, entonces 50,400 y ahí todavía estoy en 13,5. Ahora, estos 8, la gran diferencia es que ya, estos 42 vienen con los pagos que pagan mensualmente tu sociedad de tu impuesto de segunda. Da la ilusión porque no se siente de que no lo has pagado, pero te aseguro que trabajaste esa plata, trabajaste su impuesto. La cosa es que cuando estemos en abril el siguiente y vaya a declarar esto, va a aparecer un buen pedazo abono, eventualmente podría faltar. Y de esos 8, estos 8 vienen con un crédito de primera categoría. Es decir, estos 8 primero suponen que tenga utilidad en tu sociedad, que hayas pagado naturalmente tu impuesto de primera y que hayas hecho la distribución de dividendos para que te llegue ese monto a tu global complementario. Y esos 8 viene con impuesto primero. Vamos a asumir que eso es de 10%, entonces 10% de 8 millones son 800 lucas. Entonces ahí tenéis 800.000 pesos para pagar tu impuesto personal. Ahora, ojo, dije o asumí que que estos 8 vienen con crédito del 10, pero tú estás en el tramo del 13,5, es decir que hay un 3,5 pendiente de pago. El 2025, estos 8 van a venir con un crédito del 25. Y si tu impuesto final es de 13,5, entonces te van a devolver lo que sobra, el excedente. ¿Qué es lo que tienen que retener de toda esta explicación? Es que a través de una sociedad, si se fijaron, es decir, se encuentran abajo en el estado de resultados, que es muy distinto a las ventas. Es decir, en todo el proceso hay un montón de gastos, que pueden perfectamente aprovechar a Carlos, pero que no tienen por qué salir de la sociedad, llegar al bolsillo de Carlos, pagar todo el impuesto antes de poder comprarse. Hay un montón de cosas, de chichas, que necesitan comprar, que necesitan pagar para desarrollar su actividad y que perfectamente puede ser aprovechada al interior de su sociedad para efecto de renta, para efecto de IVA. Y si llegan a acumular, usen las sociedades también para limitar su responsabilidad. ¿Preguntas? Sí. Cuando uno también es empleado de su propia empresa, también uno puede utilizar conceptos no imponibles para aumentar su sueldo líquido, Sí. que no afectan el global complementario. ¿Cuánto es el límite más o menos? Porque siempre que pregunto me dicen, no, lo razonable, el servicio de impuesto interno te va a decir, oye, no, tal vez eso no es lo razonable, pero en tu experiencia, ¿cuánto es lo razonable para esas asignaciones? Agregarlas y de alguna forma aumentar tu líquido sin que sea tributable. Ya, Típico movilización y otro tipo de asignaciones. Sí, de hecho voy a compartir rapidito la planilla. Es súper importante la pregunta que está haciendo Francis y es súper sano tener la estructura. De la misma forma que le mostré el estado de resultados y la planilla de impuestos al complementario, voy a compartir con usted una planilla tipo de liquidación de remuneraciones. ¿Se ve en la pantalla? Sí. Ya. Entonces, para juntar las dos explicaciones, a lo que le llamamos bruto, a el total de las remuneraciones. ¿Cuánto es la base para calcular el impuesto de segunda? Hay que restarle estos descuentos que son los previsionales. Y como bien dice Francis,
hay un concepto posterior que son las asignaciones, que no son remuneracionales y que no están sujetas a descuentos de ninguna naturaleza. Es decir, salen íntegros del bolsillo del empleador al bolsillo del trabajador sin que los toque nadie, ninguna institución profesional, ni el fisco tampoco. Entonces, sí, efectivamente existe una gran tentación de usar al máximo esta plata porque sale fresca de la sociedad, entra fresca al bolsillo del trabajador y se la puede gastar en paz. Mira qué bien. Entonces, digamos, aquí tenemos 1.000.000 que significa que le va a llegar 800 tanto al trabajador, pero el trabajador quiere trabajar más. Bueno, mira la tentación de ponerle aquí, no 20 millones, pero dos más. ¡Pum! Entonces, aquí acabamos de sacarle 2 millones al sistema, que le llegan fresco al trabajador y nadie más los toca, y entonces así el trabajador puede percibir 2.800.000 en vez de estar moliéndolo aquí o en el impuesto de segunda. Entonces ahí empieza si es que se encuentra con esto la Dirección del Trabajo o el Servicio de Impuesto Interno, a decir, oye, aquí existe una disproporción grande entre el total de asignaciones y el total de la remuneración. O sea, si te fijas, en el ejemplo que di, las asignaciones son el doble que la remuneración. Y ahí se van a poner cachú. Y esto puede traer hartas consecuencias. La Dirección del Trabajo puede decir que aquí están distrayendo remuneración, entonces va a pescar este monto, lo va a meter acá y lo va a hacer pasar por la moledera de impuesto interno. También puede rechazar este gasto. Puede decir, esto es una cuchufleta. Te rechazo esto hasta cierto monto y ahí empezamos con el concepto razonable. ¿Por qué decimos razonable? Porque la norma, la ley, el Código del Trabajo no dice en ninguna parte cuánto es harto o cuánto es poco. No hay ley para saber. Lo que sí hay es fallos administrativos, que son las decisiones de la Dirección del Trabajo, que se pueden consultar, y hay 2 o 3 casos en los que yo he visto que se la juega la DT con algún principio, algún indicador, y dice que estos conceptos de asignaciones, y esa es la suerte de marca que usamos cuando no se pueden dar mayores razones, es de 1/3. O sea, el total de las asignaciones no debería ser mayor de 1/3 de la remuneración. Significa que, al menos la DT, y con seguridad, con relativa seguridad podemos decir también el Servicio de Impuesto Interno, si ve que las asignaciones son no más de 1/3 de las remuneraciones, lo más probable es que presuman que son razonables. Si fuera más que eso, no quiere decir que los van a condenar de inmediato. Lo pueden poner a usted en la necesidad de demostrar la razonabilidad de semejantes asignaciones. O sea, por ejemplo, si están trabajando en la minería y hay que estar viajando cientos de kilómetros para subir hasta los 3.500 donde queda Coyahuasi, entonces en movilización y en colación cuesta una fortuna tener ahí a los viejos trabajando. Se le dicen viejos ahí a los que trabajan en la faena. Entonces sí, probablemente estos 2 conceptos que son los más típicos, movilización y colación, sean muy grandes y las razones que de su rubro podrían ser las suficientes para demostrarle a la DT y al servicio por qué diablos lo son tanto. Pero sepan que por más de 1/3 pueden encontrarse en la necesidad de tener que dar todas esas razones. Si sus razones no son suficientes, entonces a lo que se arriesgan es que ponen las remuneraciones y lo hagan pagar las cotizaciones del caso, lo cual es súper caro y es súper grave y puede traer hartas consecuencias por la ley Busto si están en hipótesis de despido. Y en el servicio impuesto interno, la sanción ahí de cajón que les va a caer va a ser el gasto rechazado, que también es caro. Y en ese mismo sentido, las asignaciones tienen que ser iguales para el mismo cargo. No necesariamente. O sea, si tiene, si tiene oficina en Providencia y tiene un trabajador que trabaja uno en Conchalí y el otro que en Viña del Mar y tiene que estar, por supuesto que son distintas situaciones, entonces va a tener distintas asignaciones. Paul. ¿Sí? Oye, lo que estaba viendo con respecto al top imponible, porque mostraban 2 escenarios, uno donde tenías una renta y luego disminuías esa renta y lo complementabas con retiros. Sí. ¿Eso es llegar y hacerlo? Si son dueños de la empresa, la verdad, sí. Ahora, llegaría a hacerlo, no, o sea, no como si fuera una aplicación, pongo un clic y se hace. Lo que sí pueden hacer es... Pero de un mes para otro decir, ¿sabéis que esta fórmula me acomoda y ya en mi liquidación va a aparecer un X% menos, pero sí lo voy a estar sacando como un retiro de empresa? Sí.
Sí, ¿Sí? la respuesta es sí. Si son dueños de la empresa y esa es una decisión de gestión, lo pueden hacer perfectamente. Entonces, lo que pueden hacer automáticamente, si trabajan con nosotros, es que Jessica, Bianca, oye, mi sueldo va a bajar de X a X-1. Ok, entonces vamos a corregir la liquidación de remuneración, vamos a corregir los datos también en el sitio de la ET y la remuneración va a quedar como ustedes nos digan. Y después tienen la carga de tener utilidades a fin de año para que haya lo suficiente como para distribuirse. Claro. Y entonces después nos dicen, ok, saqué tanto, eso lo declaramos en abril, y después en abril queda en el formulario 22 de ustedes, y lo que hayan pagado en impuesto a segunda, y lo que se hayan distribuido en dividendos con el crédito, y si hicieron bien las matemáticas, entonces van a quedar en el tramo de impuesto global complementario que ustedes hayan definido en el año, y no la que les haya tocado al 31 de diciembre. Perfecto. Y ahí el Gracias. ejercicio es justamente el que acabamos de ver con Carlos. Hay que saber cuál es la base del impuesto segunda, que son las remuneraciones menos FP menos el 7%, con el tope imponible. Y después hay que ver cuántas utilidades tengo, cuál es el crédito con el que viene y cuánto más espacio me queda después del sueldo para caer en el tramo en el que quiero estar. Ojo, aquí estamos considerando los ingresos de sueldo, dividendo, nada más. Podrían ser más. O sea, no se vayan a olvidar, por ejemplo, que boletearon en alguna parte, si en agosto se le dieron, bueno, esa boleta también va al valor complementario, así que para que no se vayan a pasar de tramo. Súper, Oye, gracias. sí. Oye, Paul, ¿y qué pasa si uno paga adicional en la ISAPRE? ¿Eso también se resta o solamente se resta el 7%? ¿Qué pasa si yo pago adicional en la ISAPRE? ¿Eso también se descuenta para calcular el, eh, lo que está Para el ahí, impuesto segunda. el impuesto sobre- La respuesta es no, es solamente el 7%. El Ya. 7% obligatorio es el que se cuenta. Si el plan de tu SAPRE es más caro que eso no se va a descontar de la base para el impuesto segundo. Súper importante esa pregunta. David, dale. Sí, quiero saber si las cuotas por créditos hipotecarios o algún tipo de crédito gestionado por la empresa o algún porcentaje de esa cuota se puede deducir del impuesto de segunda categoría. La respuesta es sí, y son los intereses. A ver, ahí lo voy a combinar un poco con lo que hemos hablado otras veces. Voy a dejar, ahí está puesto los conceptos que se pueden deducir de la renta líquida imponible de las sociedades. En regla general, en los créditos, vamos a hablar de créditos hipotecarios si se están comprando casas con deudas que estén asumidas por su sociedad, los intereses por deuda son gastos. Ahora, hay otras formas de financiar las operaciones combinado con deuda. El típico caso es el leasing. El leasing es distinto. El leasing, la cuota del leasing se puede deducir toda entera. Y es un gasto, digamos, que viene a ocupar el lugar de la depreciación. Porque después, al final el activo que yo adquiero lo pongo en mi activo al valor de la última cuota. Básicamente es como si lo hubiera comprado al principio y lo hubiera depreciado. El leasing es depreciarlo a medida que voy pagando las cuotas y me queda la última. Si yo deprecio, termino con un activo que cuesta 1, porque mandé todo ese valor a gasto vía depreciación. En el leasing lo hago por amortización del leasing. En el caso de deuda, solamente los intereses son gastos deducibles de la renta líquida imponible, porque el resto es deuda. No estoy amortizando ni nada, solamente estoy pagando deuda. Plata que entra, para que vuelva. ¿Y cómo calcula el fisco versus la empresa la depreciación de un bien inmueble o un bien mueble? Ya, lo que hace, bueno, el fisco tasa y determina cuáles son los valores, y también determina cuál es la velocidad natural a la cual se deprecian los bienes. Y dependiendo del bien, cuántos son los años naturales en lo que se deprecia. Y después tiene regímenes especiales de depreciación. Es decir, le da la posibilidad al dueño de la empresa de escoger si es que acelera o no esa depreciación. Y ahí hay que ver por bien, y hay que ver también, es importante, como gestión, ver si es que efectivamente me conviene como para disminuir mi renta líquida imponible.
Entonces, primero tengo que tener utilidades. Si tengo utilidades, entonces aprovecho la depreciación. Y después también hay que saber qué quiero hacer con ese bien. Si es un activo fijo que va a estar ahí para siempre, entonces sí, lo deprecio. Si es un activo fijo que voy a terminar, que quiero revender, o sea, no es activo fijo en ese caso, pero si fuera un bien que en definitiva lo voy a revender, hay que saber, bien, si tengo el bien depreciado, entonces mi costo de adquisición es el valor de la depreciación. O sea, si lo deprecié hasta 1 y lo vendo a 1000, entonces el mayor valor en la venta van a ser 9,99. Tienen que saber eso. Y es normal porque ya rebajé como gasto del valor del activo. Si estoy pensando en revender y necesito estratégicamente ver si cuándo van a aparecer utilidades o pérdidas, podría ser una decisión de gestión no depreciar porque, bueno, después voy a revender y en vez de usar en el tiempo la depreciación, mejor uso el costo de adquisición. Y entonces solamente tributo por el mayor valor y hacer menos en caso que mi costo de adquisición sea mayor. Entonces hay que saber también para qué quieren determinados bienes. Si los van a tener para siempre, deprecien. Si tienen utilidades, deprecienlo cuanto antes. Si las utilidades van a aparecer más adelante, entonces se pueden esperar un ratito antes de depreciar. Bien, estamos justo en el tiempo. Una pregunta más para estrujar la ocasión, o si no, significa que calculo muy, muy bien el tiempo de mi ocasión. Muchas gracias por su participación, muchas gracias por la generosidad de Carlos, que puso su ejemplo para compartirlo con todos, y lo hizo con una planilla extraordinaria. Se equivocó en lo que se tenía que equivocar, porque fue súper fácil, es decir, a dónde diablos había que corregir un poquitito, y si participan, o sea, háganlo estratégicamente. O sea, díganme de qué diablos quieren que le hable, cuáles son sus necesidades. Para mí es súper difícil adivinar cuáles son. Yo creo que necesitan todos mis servicios, pero ustedes no saben eso. Pero me tienen que decir más o menos qué necesitan para ver con qué los puedo ayudar. Entonces, y si tienen una pregunta muy larga, entonces escríbanme un mail, pues. Ya saben, todos tienen mi contacto, payupet@cj.cl. Bueno, muchísimas gracias a todos y que estén muy bien. Gracias, chao. Que estén bien, chao. Gracias. Chao, Paul. Chao, Paul. Gracias. Que estén Muchas bien. gracias. Igual.